afirmaciones siempre son afirmativas. Cuando se dice que se establece una tesis para un ensayo, no podemos hablar, o sea, hasta aquí sería la tesis, digámoslo de alguna manera. La indisciplina escolar es una situación educativa preocupante por los impactos negativos. La indisciplina escolar, o sea, antes está la noción y vamos con el verbo. ¿Es una situación? No. ¿Cuál es el verbo? En disciplina escolar podría ser, no sé, afecta, ¿sí? Podría, yo te lo escribo acá y ustedes lo arreglen para que entendamos qué es una tesis. Entonces, por ejemplo, la indisciplina afecta, Sí, yo quería dar como eso. La indisciplina la afecta negativamente el rendimiento escolar en los estudiantes, pero ya está escolar. La indisciplina afecta negativamente el rendimiento escolar en los estudiantes. Esa podría ser la tesis. Sí, yo tenía más o menos, yo fui la que hice la introducción, yo tenía más o menos esa idea, pero yo creí que era así como lo había escrito. Sí, no, digamos que la tesis lo que tú tienes que garantizar es que tenga lo de una oración canónica, sujeto, verbo, complemento. Entonces, aquí el verbo es afecta, ¿sí? La Que no esté indisciplina afecta conjugado, negativa, ¿cierto? que esté conjugado, o la indisciplina, la indisciplina de los estudiantes antes influye en el rendimiento escolar. Profe, o sea que la tesis no era de los aspectos que afectaban la indisciplina, ¿no? No, Era la el indisciplina de problema. los estudiantes influye en el rendimiento escolar. Influye en los procesos de aprendizaje, afectando el rendimiento escolar y la convivencia, o el rendimiento y la convivencia escolar, ¿sí? O sea, tú puedes estar aquí pensando mejorar la tesis, ¿no? Para que no quede una oración tan sencilla. Sí, señora. Pero lo importante es que ustedes definan cuál es la tesis que van a defender, ¿sí? O sea, ustedes tienen que defender que esto es verdad. ¿Mm? Por eso yo les decía, en el foro se apoyan de autores. Profe, Entonces, qué pena, es que no le escuché esa parte. a ver, luego de que ustedes construyen la tesis, cada párrafo... Espéreme, profe, que yo no sé, como que se fue el altavoz. Hola, ¿me Ya, escuchas? ya. Lo que te quiero decir es que luego de que ustedes construyan la tesis, cada párrafo va a hablar de esos aspectos de la tesis. Pueden hablar de la indisciplina, pueden hablar de los procesos de aprendizaje, pueden hablar del rendimiento y de la convivencia escolar. Obviamente la tesis tiene que ver directamente con el problema que ustedes solucionaron. Pero lo primero es que ustedes formulen la tesis en una introducción que va. En el siguiente ensayo se pretende defender la tesis, lo pueden decir así, y la ponen basado en los siguientes autores. Tienen que tener 2 o 3 referencias que les puedan defender esa idea.
debido a que, y pueden citar el contexto del problema, ¿sí? Entonces, en la primera parte del ensayo se hace un análisis de los factores que inciden en la indisciplina, causas, consecuencias, no sé qué. En una segunda parte se habla cómo la indisciplina entorpece los procesos de aprendizaje, afectando el rendimiento y la convivencia. Bueno, y algo así. Finalmente se concluye brindando algunas estrategias para mitigar la indisciplina. No sé. ¿Sí? Y empiezan, esa sería la introducción. Y empiezan a desarrollar. Y entonces, ¿cuáles son las estrategias? Pues tienen que relacionar todo lo que aprendieron en el curso. ¿Sí? Las habilidades del aprendizaje autónomo, cómo influyen esas habilidades para mitigar la indisciplina, si influye o no influye, influye positivo, influye negativo. Eso es lo que ustedes tienen que sustentar. Todo párrafo debe tener un autor, preferiblemente. En la Para que introducción, no, esta también era como mi duda, yo no sé, yo no sabía si en la introducción llevaba un autor, un sí, soporte teórico. claro, de pronto un autor, sí. Profe, o sea que el cuerpo del trabajo no nos quedó bien. Es que no veo cuál es la tesis. O sea, si esta era la tesis, pues ahí yo les sugerí respetuosamente que la convirtieran así. Sí, sí, no, esto se planteó desde, o sea, esa era la problemática, el bajo rendimiento escolar por la causa de la indisciplina. ¿Mm? Entonces, si ustedes van a hablar de la indisciplina, no es hablar de la disciplina. Todo el tiempo tienen que hablar de la disciplina, de la indisciplina. Tienen que resolver esta idea. ¿Sí? Por eso es importante la tesis. Es como si yo hablara de los procesos de enseñanza en los maestros requieren ser renovados a través de la educación inclusiva, por ejemplo. Y empiezo a hablar, por tanto, es que los estudiantes aprenden a través de, no, yo necesito hablar es de procesos de enseñanza en maestros. Entonces aquí es la indisciplina y aquí ya están hablando de la disciplina. No, es todo el tiempo se va a hablar es de ese mismo tema, de la indisciplina escolar. ¿Cuáles son las causas de esa indisciplina? Ustedes ya hicieron ese ejercicio. ¿Cuáles Sí, eran los también, agravantes, los atenuantes que sí, también, originaban la indisciplina? Todo eso es lo que ustedes van a plasmar acá. sí, profe, ahí también No tienen tenemos que eso. empezar de cero, porque ustedes recogen todo lo que ya hicieron y básicamente lo construyen en un texto argumentativo. Mira, aquí ya está, aquí está. Es como replantear un poquito la introducción. Los casos de indisciplina escolar. De la Mora Solis. ¿Es esto? No es de acuerdo a, de acuerdo con. Profe, ¿lo puede poner en rojo, por favor, si algo? Ya lo cambié de acuerdo con. A usted misma lo corrigió, ¿sí? Sí, entonces mira, ¿qué nos dice la norma APA? Cuando un texto tiene más de 3 autores, básicamente lo que yo hago es poner el nombre principal, digamos Toala, coma, et al. Al 2020. Cuando tiene más de ¿Sí? 2 autores. Cuando tiene más de 2 autores, 3 autores, y te ahorras eso. ¿Sí? De acuerdo Mm, con De la Mora Solís, 2017, en Toala, opina, coma, que es una coma. ¿Esto es cita textual o es parafraseo?
Yo creo que es parafraseo porque no está entre comillas. Eso lo dijeron mis compañeros. Pero me parece muy textual. Mira, todas las acciones, palabras, actitudes y gestos de rebeldía que entorpecen las normas disciplinarias. Bueno, ahí Yo tienen les que mirar si pregunto. no. Yo les pregunto. Sí, sí, porque cuando pasen por Turnitin, ahí, ¿sí? Recuerda que la norma APA nos dice que todo párrafo empieza con una sangría. Desde la práctica, Sí, señora. como docentes, resulta una tarea difícil de manejar, ya que muchas veces, aún teniendo establecidas las normas y productos, O sea que bueno, entonces, aquí tienen que ampliar un poquito más las causas y las consecuencias. Ampliar causas, ¿sí? sí, señora. Esto sí y no, porque nos estamos echando la soga al cuello, porque esto es falta de estrategias docentes. Mm, Entonces, ojo con esas afirmaciones, porque O todo sea, docente debe poder. ¿Mm? no es afirmar de que es por acciones violentas, sino por Ujú, la falta de estrategias de sí, que evidencia la... es una tarea que manejan a diario, ¿sí? Podría ser así mejor, eh, porque dentro de sus estrategias se establecen normas y pautas, pero algunas veces, o sea, no hay que generalizar, pero algunas veces los estudiantes que comprenden, no sé, por eso es que ampliar las causas son los que siguen en ese proceso de indisciplina y toca activar una ruta, ¿sí? Entonces, ojo con esas afirmaciones, influencia, aspectos familiares. Esto no se deja así suelto, o por lo menos se cita un autor. Y esto, un título, o sea, si esto es un título, no lleva 2 puntos. O si yo quiero, entonces a continuación se presentan algunas influencias eh, que según tal son aspectos relevantes que causan la indisciplina, ¿sí? ¿Quién dijo que son familiares? ¿Quién dijo que son psicológicos? Profe, ¿y en el ensayo lleva subtítulos? Sí, sí, lo que pasa es que todo subtítulo se desglosa, se desarrolla, no puede quedar un subtítulo con 2 párrafos, por ejemplo. Entonces, si yo pongo un subtítulo, por lo menos debe tener hoja y media, porque yo estoy explicando puntualmente ese título. Hay una concordancia entre la escritura y el título. ¿Sí? Por ejemplo, aquí dice un atentado a nuestra formación integral. Quítale esto de ti, ya se sabe que es un título. ¿En qué lado, profe, lo está coloreando, resaltando? Mira, esto, aquí hay 2 títulos, sino, ¿sí? En vez de poner la palabra título, pues indisciplina escolar, un atentado a nuestra formación integral. No, siempre se habla en tercera persona, es decir, a la formación integral de todo el mundo. Eso es lo que hace también una tesis que sea universal. ¿Y ese atentado sí queda bien? No sé, Mm. de pronto pueden sinominizar para que no sea como tan. ¿Ves? Ahí ya empiezas a analizar un poquito. ¿Será que esa palabra sí? ¿Será que no? Muy. Ahora tienen que explicar por qué es un atentado a la formación integral y por ahí yo no he visto nada de formación integral. ¿Sí ves? Sí, ellos me cambiaron el nombre. Yo tenía indisciplina escolar. Yo Ujú, disciplina escolar. Porque yo leí en internet que sugestivo era como algo explícito, algo así. ujú. Ay, profe, es que nosotros estamos haciendo, pues yo, por ejemplo, estoy haciendo los 10 créditos de la opción de grado. Ay, profe, nos falta mucho para aprender. No, pues todo el tiempo uno está aprendiendo, o sea, tú, nosotros también como profes. Lo que pasa es que esto no se aprende de la noche a la mañana, es en el ejercicio mismo de uno estar escribiendo, ¿sí?
Entonces, cuando uno se da cuenta que las ideas tienen poder y que hay que resolver las ideas, Entonces sí quedaría bien el título de indisciplina escolar, más no indisciplina en el aula. pues es que eso depende de lo que ustedes quieren defender. Eso depende de lo que ustedes quieren sustentar, eso depende de sus argumentos. ¿Cuál es la diferencia entre aula y escolar? Escolar ya es La más disciplina en el aula creo que solo se enfoca a lo que pasa dentro del aula. ajá. ¿Mm? Y escolar, pues obviamente pues hay que generalizar un poco más porque tiene que ver mucho con la convivencia escolar y todo ello. Mm. Aunque también en el aula afecta la convivencia, ¿cierto, profe? Claro, la indisciplina. Claro. Sí, les falta ampliar un poquito más y organizar las ideas, por ahí ya las tienen. Pues ahí ya lo tienen, pero pues le falta como pulirlo un poquito más, basarse en más autores porque mencionan al mismo. Hay demasiados autores en los que ustedes se pueden enfocar. O sea, En esos. solo borraría el concepto de indisciplina, prácticamente lo que no va con la tesis. Ajá, claro, porque mira, si yo voy a hablar de la indisciplina y el siguiente párrafo de la indisciplina, y el siguiente párrafo es la disciplina escolar, yo ya no estoy hablando de mi tesis, estoy hablando de otro tema. O sea, yo tengo que profundizar en eso. ¿Qué es la indisciplina? ¿Por qué se da la indisciplina? ¿Cuáles son las principales causas de la indisciplina? ¿Cómo afecta la indisciplina en el rendimiento escolar de los estudiantes? Es que esa es mi tesis. ¿Cómo afecta en los procesos de aprendizaje? ¿Qué pasa con la convivencia escolar? ¿Sí? Entonces, después de que yo presento ese análisis, luego ahí sí hablo de la solución o del desarrollo para la indisciplina, según tal. Es importante y relacionen todo lo del aprendizaje autónomo que ustedes ya lo habían relacionado. ¿Será que el aprendizaje autónomo coayuda a disminuir la indisciplina? No voy a hablar de disciplina, voy a hablar de indisciplina, porque otra tesis más interesante sería eso. Entonces, el aprendizaje autónomo elimina la indisciplina. Algo así, pero no está el verbo eliminar, no, eliminar no. Eh, el aprendizaje autónomo. ¿Ayuda mm, a los procesos o algo así? ujú, El aprendizaje autónomo ayuda a los procesos de aprendizaje y la como indisciplina. mitiga la indisciplina escolar y mejora los procesos de aprendizaje, algo así. Ensayo se enfoca en hablar cuáles son esas ventajas del aprendizaje autónomo para mitigar la indisciplina. Yo no tengo que profundizar tanto en la indisciplina. Y cómo esto, pues, apoya, mejora, o ayuda, fortalece. ¿Sí? Así es como se construye la tesis. Lo que pasa es que no sé cuál es el problema de ustedes, pero es algo así. Es una afirmación. Bueno, con todo como que se relaciona. Ujú, todo se relaciona, por eso tienen que hacer el mapa conceptual. ¿Qué les decía el mapa conceptual? ¿Cuáles son los conceptos que van a trabajar en el para eso es el mapa conceptual.
porque ese es el insumo fundamental para construir el ensayo. No sé si tengas más preguntas. ¿Fui clara? ¿O te confundí más? No, profe, está claro, fue mejor, o sea, ya tengo más ideas, sino que estaba buscando lo del mapa conceptual y yo le coloqué como título Aprendizaje autónomo para la solución de un problema de contexto. Entonces, pues hice como, su merced ya me lo había retroalimentado y pues íbamos como bien. A través de las habilidades del pensamiento básico, el razonamiento, los procesos superiores, la gestión del conocimiento y pues finalmente para compartir el aprendizaje o la adquisición del conocimiento. Cuando ustedes establezcan la tesis que quieren defender, pueden construir la estructura del ensayo, cómo se va a escribir y qué va a tener cada párrafo. Hasta que no tengan una tesis, pues cualquiera escribió un ensayo, pero no tiene un criterio de calidad de posgrado. ¿Sí me hago entender? ¿Calidad de posgrado? Claro, ustedes están cursando una especialización. Entonces, no es lo mismo un ensayo construido por un estudiante de quinto semestre a un estudiante de posgrado. Por eso, las bases que les estamos dando es, ¿cuál es la tesis que va a defender? ¿De qué es lo que quieren hablar? Y con base en ello, construyen sus párrafos. Porque pasa lo que estamos viendo acá. Empiezan hablando de una cosa y el siguiente párrafo habla de otra. Y los párrafos deben estar hilados, deben ser consecuentes. Sí, como si fuera algo, un texto natural, más o menos así, no tan como estructurado. Es como si yo te empezara a hablar, no sé, de educación para el futuro y después hablo de educación inclusiva y después en otro párrafo hablo de competencias. No, un solo tema, se desarrolla un solo tema, se desglosa un solo tema. Yo ahorita le echo la limonada. Esto, profe, eso se parece bastante a un proyecto de acción pedagógica, porque si yo hablo, por ejemplo, de la literatura infantil y para fortalecer el aprendizaje, tengo que hablar de eso. Tal cual. Y citar, pues, con respecto a ese tema. Y la otra idea, bueno, yo pensaba que el ensayo era con respecto al mapa conceptual. Yo creí que se manejaba pues tema por tema de lo que yo había abordado en el mapa conceptual. Lo que pasa es que ya les queda muy extenso. Entonces se pierde el enfoque de defender la tesis, porque el ensayo no es un retazo de conceptos, es para defender una postura. Ay, bueno, profe, esto, pues yo de verdad le doy muchas gracias por esta retroalimentación y este espacio y espero poder explicárselos bien a mis compañeros. Ahí quedó grabado porque si algo le compartes la grabación. Ah, sí, profe. Ay, Sí, muchísimas gracias. no, con todo gusto. Ahí cualquier cosa pues estamos conversando, ¿vale? Bueno, muchísimas gracias, profe. Ya esto lo hacemos y ya no tenemos más